Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos sumergimos en un tema que francamente ha estado incendiando las redes sociales y ocupando muchísimos titulares, los rumores incesantes sobre Hande y Kerem. Sí, sé que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca cada pequeña pista, cada like sospechoso y cada comentario críptico. Y hoy, en este vídeo, vamos a desgranar un poco de todo este torbellino. Vamos a hablar sobre qué está pasando realmente, qué se dice, que podríamos estar interpretando mal, y lo más importante, qué va a pasar con Hande y Kerem. Es un tema que genera mucha pasión, mucha especulación y, seamos sinceros, muchísima curiosidad. Así que si son fans de estas dos estrellas turcas, si les encanta seguir de cerca sus vidas, tanto profesionales como personales, este es su vídeo. Y antes de que nos lancemos de cabeza, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen esa campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con todo el chisme y el análisis. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó a millones. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Y aunque la serie terminó hace tiempo, la conexión y los rumores sobre su relación, o más bien, sobre la falta de ella confirmada públicamente, no han hecho más que aumentar. Las redes sociales, ese campo de batalla de especulaciones, se han convertido en el epicentro de todas estas teorías. Cada foto, cada historia, cada mención, es analizada al microscopio por sus seguidores más fervientes. Y es que, seamos honestos, cuando dos personas que se ven tan bien juntas, que transmiten tanta complicidad, parecen mantener una cierta distancia a la hora de hablar de su relación, la gente empieza a preguntarse, ¿qué pasa aquí? Hemos visto a Hande publicar fotos de sus viajes, a menudo sola, o con amigos, y de repente, ¡zas!, aparece una foto de Kerem en un lugar similar, o incluso en la misma ciudad. ¿Coincidencia? ¿Estrategia? ¿O simplemente dos personas con vidas activas que por casualidad se cruzan? Los fans más optimistas ven estas coincidencias como una prueba irrefutable de que siguen juntos, que su amor es discreto y privado, y que por eso no lo hacen público. Por otro lado, están los que interpretan estas separaciones geográficas temporales como una señal de que las cosas han cambiado, de que quizás han tomado caminos diferentes, pero que mantienen una amistad muy cercana. Y aquí es donde entra el juego la interpretación, la esperanza y a veces la decepción. Recuerdo perfectamente cuando se desató la última gran ola de rumores. Hande estuvo en París disfrutando de la ciudad de la luz, compartiendo postales maravillosas. Y unas semanas después, o incluso simultáneamente, ¡boom! Kerem también estaba en París, publicando algunas de sus propias instantáneas. Esto, obviamente, desató la locura. Los comentarios inundaron sus publicaciones, lo sabía, están juntos en secreto, Kerem fue a visitar a su amor, y así un sinfín de afirmaciones. Y es que la narrativa de la pareja secreta es una que gusta mucho. El misterio, la exclusividad, la idea de que solo ellos dos saben la verdad, es algo que atrae. Pero también hemos tenido otros momentos. Cuando Kerem se fue a Estados Unidos, se hablaba de que era para trabajar en proyectos personales, y Hande se quedaba en Turquía. Y los fans se preguntaban, ¿se extrañarán? ¿Se hablarán a diario? ¿Cómo manejan la distancia? Los toques de celebridades, si se me permite la expresión, están siempre al acecho de una mínima señal. Un like de Kerem a una foto de Hande o viceversa, se convierte en noticia. Un comentario sutil de uno sobre el otro, aunque sea en una publicación de un tercero, es analizado por su posible significado oculto. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene el potencial de revelar la imagen completa. Lo que está claro es que la relación entre Hande y Kerem, ya sea de amistad o algo más, genera muchísima conversación. Son dos figuras públicas con un gran seguimiento y sus vidas, para bien o para mal, son de interés general para sus fans. Y en la era de las redes sociales, donde la información, o la desinformación, viaja a la velocidad de la luz, es muy difícil mantener la privacidad. Y a veces creo que ellos mismos juegan un poco con eso, o al menos, no se esfuerzan demasiado por desmentir los rumores, permitiendo que la especulación siga viva. Y hablando de desmentidos, o la falta de ellos, este es otro punto clave.
A lo largo de los años, hemos tenido momentos en los que parecía que confirmaban algo y luego de repente un distanciamiento. O momentos en los que sus representantes o amigos cercanos han dado alguna declaración ambigua. Esto solo alimenta más el debate. Algunos argumentan que si no dicen nada, es porque no hay nada que decir, y que los fans están proyectando sus deseos en ellos. Otros creen que es una estrategia para mantener el interés, o para proteger su relación si es que existe. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y la especulación, porque, admitámoslo, es entretenido. Hemos visto especulaciones sobre reconciliaciones, sobre nuevas parejas, sobre rupturas definitivas. Y cada vez que sale un nuevo rumor, las redes sociales explotan. Los foros, los grupos de fans, los comentarios en Instagram y Twitter se llenan de opiniones, de teorías y de debates acalorados. Y es que todos queremos saber la verdad. Queremos saber si la magia que vimos en la pantalla sigue viva en la vida real. Queremos creer en las historias de amor, especialmente cuando involucran a personas que admiramos y que nos han hecho soñar. ¿Y qué pasa con sus carreras? Es innegable que la asociación de Hande y Kerem ha sido un impulso increíble para ambos. Senkalkap no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, convirtiéndolos en verdaderas estrellas internacionales. Y esta popularidad, este aura de pareja mediática, les ha abierto puertas. Los patrocinadores los quieren, las marcas los buscan, y los proyectos nuevos no les faltan. ¿Podría ser que esta especulación sobre su relación sea, en parte, un beneficio para sus carreras? Es una pregunta difícil de responder, pero no se puede descartar. El misterio, la química, la controversia, todo esto atrae atención, y la atención, en el mundo del entretenimiento, se traduce en oportunidades. Sin embargo, también hay que considerar el otro lado. La presión mediática constante puede ser agotadora. Imaginen tener que lidiar con que cada paso que dan, cada salida que tienen, cada foto que publican, sea analizada por millones de personas. La falta de privacidad es un precio alto a pagar por la fama. Y quizás si han decidido mantener su relación en un segundo plano, o si ya no están juntos, es precisamente para protegerse de esa presión. Es para poder vivir sus vidas, sus relaciones, sin el escrutinio constante de la opinión pública. Ahora, ¿qué pasará con Hande y Kerem? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Siendo realistas, es muy difícil predecir el futuro. Las relaciones humanas son complejas, y más aún cuando hay fama y atención de por medio. Lo que sí podemos decir es que independientemente de si están juntos o no, su conexión, su amistad, o lo que sea que exista entre ellos, ha marcado a muchísimas personas. Lo más probable es que continúen sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Ya lo están haciendo. Hande sigue brillando en proyectos televisivos y Kerem explorando nuevas oportunidades. Y es probable que sigan cruzándose en eventos, en rodajes, y que mantengan una relación cordial. La vida, como les digo, da muchas vueltas. Y lo que hoy parece un misterio sin resolver, mañana podría ser una anécdota contada con una sonrisa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la fascinación por Hande y Kerem no va a desaparecer pronto. Sus fans seguirán atentos a cada novedad, seguirán especulando, seguirán esperando. Y eso, en cierto modo, es un testimonio del impacto que tuvieron en nosotros, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Disfrutar de su trabajo, admirar su talento y quizás, solo quizás, cruzar los dedos para que, si hay algo entre ellos, encuentren la felicidad. Pero lo más importante es no caer en el acoso ni en la desinformación. Respetar su privacidad, sobre todo si ellos así lo han decidido. Las redes sociales pueden ser un espacio maravilloso para conectar con otros fans, para compartir la emoción, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el hate y las suposiciones infundadas. Hemos visto cómo los rumores han afectado a otras parejas de celebridades, cómo la presión ha sido insostenible. Esperemos que en el caso de Hande y Kerem, puedan navegar por estas aguas turbulentas con serenidad y sobre todo, con felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Y aquí llegamos al final de este intenso análisis de los rumores de Hande y Kerem. Como hemos visto, las redes sociales están llenas de especulaciones, de interpretaciones, y de una esperanza persistente por parte de muchos fans. Hemos navegado por las coincidencias geográficas, los likes sospechosos, y la constante pregunta sobre si su química traspasó la pantalla para quedarse en la vida real.
Hemos hablado de cómo la falta de confirmación oficial solo alimenta la curiosidad, y de cómo esta atención mediática puede ser tanto un impulso como una carga para sus carreras. En última instancia, lo que sucederá con Hande y Kerem es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos decir con seguridad es que su historia, ya sea de amor, de amistad o simplemente de dos compañeros de trabajo que se respetan, ha dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento. Han creado una conexión con su audiencia que va más allá de los guiones y las escenas. Así que, para concluir, hemos desglosado los puntos más importantes de esta historia interminable. Hemos visto cómo cada pequeña pista se convierte en una gran noticia, y cómo la esperanza de los fans mantiene viva la llama de la especulación. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, sí hemos podido analizar las diferentes facetas de esta situación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad apreciamos enormemente que dediquen su tiempo a vernos y a interactuar con nosotros. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem siguen juntos? ¿Creen que es solo una amistad muy fuerte? ¿Qué opinan de la forma en que las redes sociales influyen en la vida de las celebridades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayéndoles más análisis, más noticias y más conversaciones sobre el mundo del espectáculo, entonces no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho. Chao.